os voy a enseñar por fin cómo pintar esta casita, tanto como pintarlo, también como decorarlo. ¿Que venga? Sí. Vení, vení. ¿Te veis? I've got you on my mind. Yeah, you're all that I think about. You know you got me going wild. And what I want is you. Could you come a little closer? I want you by my side. And I'll try the best I can to make you feel this way. Don't let me down, down, down. It could be you and I. Compremos la casita así tal cual, solo hacía falta montarlo, pero vino así, de color madera, con una ventana y una puerta. Yo creo que es mucho más divertido de rectificarlo un poco, pintarlo para que quede muchísimo más mona. Pues el primero lo que voy a hacer es hacer una ventana extra a este lateral y eso lo hago de la siguiente manera, hago un agujero con el taladro para que luego entra la cierra de la caladora. Corto lo que es el rectángulo, he cogido más o menos el tamaño de la ventana que ya venía en la casita, la que tenemos en la parte frontal, y lo he cortado un poco más ancho para que sea más fácil de pasar cositas cuando estén jugando al lado de la casita. Creo que es más divertido tener una ventana más para pasar cositas. Como veis que son láminas de friso, de que está hecho esta casita, entonces si no vuelves a poner unos listoncitos significa que a unos listones se pueden salir o mover porque claro, encaja uno en el otro y como tienen ahora un agujero en el medio significa que ya no sostiene a nada, entonces hay que hacer como un marco de ventana. Pues lo he hecho con unos listones de sobrante y para que el resto de la casa no se desmonta. Ahora lo que voy a hacer es una jardinera para unas plantitas artificiales con flores porque creo que quedará monísima colgando debajo de la ventana. Toda esta madera que veis que estoy utilizando son sobrantes de otros viejos proyectos. Que no hace falta que sea bonito, puede ser que es dañado, medio pintado, esas maderas que estoy utilizando están partes barnizado y partes no, no pasa nada porque lo volveré a pintar y no se va a ver, así que me sirve para este proyecto. He hecho como un cajón rectangular con el mismo ancho que va a ser la ventana y lo voy a atornillar tal cual a la casita. Para esto primero he clavado una maderita, que es la parte de atrás de la jardinera, en la casita y luego el cajón lo coloco encima y lo fijo con unos tornillos en los laterales. Obvio que hay muchísimas maneras como crear unas jardineras, cómo fijarlos, cortar las esquinas en ángulo o no. Esto te tienes que decir tú lo que te sientes más cómodo. Ahora voy a crear la pérgola. Puedo hacerlo a continuación de la casita, pero opinaba que de verdad la pérgola iba a ser un poco bajita. Entonces se me ocurrió de cortar el listón en ángulo y dejarlo apoyado encima del tejado, porque así por lo menos gano unos 20 centímetros de altura. Y más años Lara podrá jugar con esta casita. Así que estoy utilizando aquí también todos sobrantes de madera. Si no, puedes coger unos postes un poco más gruesos, pero yo en este caso he utilizado listones y de verdad me ha ido bien porque solamente es decoración. Lo quito de nuevo porque primero voy a pintar la casa y así tengo mejor acceso. También volveré a quitar la jardinera para que sea más fácil de pintar la casita. Primero hay que limpiarla bien. Yo la he limpiado con un cepillo, un producto especial para la madera y ahora lo voy a pintar. He elegido una pintura de color gris para el techo y también utilizaré este mismo color en los marcos de la ventana. También decidí de pintar la pérgola en este mismo color ya que ahora mismo está en continuación del tejado, que creo que es lo más bonito. Y para la casa en sí he elegido el color blanco. Creo que da mucha luz y por eso también decidí de pintarlo el interior también. Pero a la puerta quería dar un color más alegre, voy a utilizar este color rosa de Pinty Plus, es de la gama Home
es perfecto para interior, exterior, y como es madera, que es un material poroso, la pintura agarre muy rápido, así que no hace falta imprimación, simplemente he lijado un poquito por encima, he quitado bien el polvo y listo. Lo colocaré otra vez en su sitio donde estaba y voy a añadir un marco por la puerta del mismo color, que creo que cambia muchísimo esta entrada de color rosa, que antes no había marco y de verdad se podía ver bien el cambio. Para el interior voy a utilizar una estantería flotante, eso es de Ikea, que era la vieja que antiguamente lo tenía en mi cocina, y lo voy a colgar aquí dentro como si fuera una tabla, bueno, que es donde puede colocar sus cositas, y creo que es muy útil. Como veis, estoy llenando los huecos de la pared porque si no, no puedo enganchar lo que es el soporte, porque quedaba como un hueco en la parte de atrás, así que lo he llenado con unas maderitas y cuelgo la estantería según las instrucciones. Luego he pintado lo que es el listón de madera que he añadido en color blanco, para que se veía muchísimo menos y que parecía como si fuera uno y mismo estantería. Para afuera he comprado una lamparita solar, que os dejaré también el enlace abajo en la descripción, que lo compré en Amazon, para que cada noche se enciende automáticamente y me parece buenísima. Para el suelo, al final he decidido utilizar mi alfombra vieja que tenía anteriormente en el comedor, que es una alfombra vinílica, que es fácilmente adaptar porque se puede cortar, y lo corté totalmente a medida de la casita. Es muy cómodo tanto para limpiar, no le pegué porque encaja perfectamente, y si lo quiero sacar para lavar es mucho más fácil. Bueno, ya estoy otra vez colgando la jardinera. Como veis, he decidido de pintarlo en el mismo color que el marco de la ventana, que creo que así queda un buen conjunto para poner las plantitas. La pérgola está pintada y ahora mismo lo voy a fijar. Lo fijo con tornillos al techo de la casa para que no se pueda soltar, ni caer, ni volcar. Y al final lo que ahora toca por hacer es taparlo con mimbre. Es un trozo de mimbre que me sobraba de mi propia pérgola, que seguramente lo habéis visto el año pasado pasando por mi canal en YouTube. Pero antes de poner el mimbre voy a poner primero unas guirnaldas de luces que van con pilas, que cada noche se encienda automáticamente. Ahora estoy grapando el mimbre con una grapadora eléctrica, o puedes utilizar una manual, que no pasa nada, y lo estoy grapando desde arriba por encima de los listones y los travesaños. He tenido un trocito de sobrante de madera y claro, a mí se me ocurrió un montón de cosas, y con unos tiradores, unos pomos de mi antigua cajonera de Hemnes, los he guardado. Voy a hacer un perchero que se me ocurrió para que se pueda colgar ahí el bolso o algo. Pero me parecía buenísima en la entrada con el espejo, que por cierto que es otro tutorial, el espejo, que os dejaré todos los enlaces abajo en la cajita de información. El número de la casa me vino en color plata, imposible encontrar el negro, así que lo voy a pintar yo. Y si me preguntas que los sprays de Pintiplus se puede utilizar también en el exterior, la respuesta es que sí, pero te recomiendo que primero utilices la imprimación. En este caso el número es de metal, así que utilizaré la imprimación de hierro. Cuando le hemos dado y le hemos dejado secar bien, entonces podemos dar con otra gama, que siendo Basic o Home o Chalk, podemos acabarle en el color que queramos. Ese es el resultado y lo voy a pegar a la casita con un pegamento. Y si quieres disfrutarle aún más tiempo, te recomiendo acabarlo con el barniz. Para decorar la pérgola voy a colgar la guirnalda de banderines de macramé, que es un tutorial. Os dejo abajo en el enlace en la cajita de información. Cuelgo una pizarrita, un tirador para abrir la puerta un poquito mejor. Y también falta unos cuantos cacharitos. Esto también voy a pintar con Pintiplus. En este caso no voy a utilizar la imprimación de hierro porque estos objetos son de plástico, tiene su propia imprimación, ya que plástico es un material muy liso y es difícil que se agarre bien la pintura, y esta capa te ayuda a que puedes disfrutar mucho más tiempo de tus objetos pintados y aún más en el exterior. Para la lata de metal voy a utilizar otra vez la imprimación de hierro, como con el número de la casa.
Y después, cuando está muy bien seco, le voy a pintar con la gama Home de Pinty Plus, aunque también puedes utilizar Evo, Basic o Chalk. Oh, Voor jou of voor je huisje, oké? la casa mía se embala. Ja? Mamá, es rosa. Ja, rosa. Es de ese verde. Dat is Oh, es rosa. Cuando está bien seco, acabaré con una capa de barniz. Y ahora toca a poner todas las cositas. Saw you paint a picture of a face, a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Mira, la casa. Had this conversation more than 10 times. After 9 I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Well, 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. Wel, lekker ijsje. I'd give you the world like Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os inspire, que os sirve de tutorial, de inspiración, una ayuda. Y bueno, sígueme en mis redes sociales y aquí en el canal de YouTube y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!